Y bueno, justamente para hablar de este tema, hacemos enlace con Juan María Naveja, analista internacional y buen amigo de Mega Noticias TVC. Juan María, ¿cómo estás? Buenas noches. Paco, muy buenas noches a la audiencia, que en primer lugar permíteme una felicitación, 35 años de tu trayectoria periodística reconocida hoy por el Club Primera Plana. Te dice fácil, pero estar vigente 35 años en los medios de comunicación, Paco, es un buen reto, así que y muchas felicidades. Más. Esperamos más. Eso no tengas. Gracias, Juan María. Oye, vamos con el tema. Sí, adelante. Pues mira, primero lo que decías del DACA. Hoy, a lo largo de todo el día, mantuvo Donald Trump en ascuas a todos los medios de comunicación. Primero, que hoy se daría una determinación para la suerte que van a correr los llamados Dreamers, aquellos jóvenes que llegaron de 2, 3, 4 o 10 años, que los trajeron sus padres sin su consentimiento o simplemente porque eran sus niños, llegaron a Estados Unidos y realmente se han convertido en ciudadanos de los Estados Unidos. Son 800,000, la mayoría de ellos mexicanos, y el presidente Obama les otorgó un estatus que les permite continuar con sus actividades como si fueran residentes legales. Ahora está en manos de Donald Trump determinar si esta orden ejecutiva se mantiene o desaparece y empieza la persecución contra los jóvenes. Como Trump habla entre dientes, en la rueda de prensa que dio a mediodía, dijo algo así como: les va a ir bien o tengo buenos sentimientos hacia los jóvenes. Eso esperemos. Que el día de hoy la mayoría de las grandes empresas y el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, han pedido al presidente Trump que mantenga el tema del DACA. Entonces esperemos que el próximo martes, él había dicho que hoy, dijo probablemente antes de que termine el fin de semana, y finalmente la Casa Blanca ha dicho que será hasta el próximo martes, Paco. Finalmente es un tema de presión. Y ya entrando al tema del Tratado de Libre Comercio, Juan María, se siente mucha tensión en esta segunda ronda. Ha metido mucha presión Donald Trump con sus declaraciones de los últimos días y en los resultados el martes, no sé cómo los veas, yo los veo negros. Se ve sumamente difícil el panorama, tanto así que por fin hemos visto que tanto la Cancillería como la Secretaría de Economía hablan de un plan B. Y para mí, Paco, como analista, yo digo que el plan B de México debe ser retirarse de las negociaciones, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ojo, no del TLC, no de romper relaciones con Estados Unidos, sino simplemente establecer que el gobierno de México, en tanto sea presidente Donald Trump, México no negociará con este presidente, que es un presidente hostil, que en cuanto a oportunidad tiene, está agrediendo a México y a sus ciudadanos. Es salir en defensa de los mexicanos. Tenemos 11 millones aquí en Estados Unidos. Yo estoy en este momento en Atlanta y te digo, hay un ambiente muy hostil para los patriotas, y yo diría que es el momento. Imagínate un mensaje a la nación del presidente de la República ante el Congreso de la Unión diciendo: ante la hostilidad del presidente Trump, México deja de tener negociaciones con este presidente. Hasta que no haya un nuevo presidente en Estados Unidos, no volveremos a negociaciones en el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque finalmente Trump, tarde que temprano, va a reventar el TLC. Yo veo muy difícil, así como comentas tú, se ve negro el panorama y apenas estamos en la segunda etapa. ¿Qué va a pasar cuando pase Canadá y cuando regrese la negociación a Estados Unidos? Yo creo que el plan B por allí se tiene que analizar. Ya han dicho los funcionarios que en caso de que Trump lleve el tema al Congreso y diga que en 60 días va a anunciar la salida de Estados Unidos, pues que vaya al Congreso, que lo obliguemos a que vaya al Congreso y explique. Finalmente hay que recordar que hay salvaguardas que a México le benefician. Pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio. Salirse del TLC toma 3 años. En 3 años es mucho aventurarnos, pero ya no va a haber presidente Trump para esas alturas. Primero Dios, y de acuerdo a lo que estamos viendo, la trama rusa nos está hablando de muchas situaciones que vienen en puerta para los Estados Unidos. México tiene que pensar políticamente también en este tema, Paco, y a mí me parece que abandonar antes de que Trump reviente el TLC y antes de que él reviente la renegociación, México tiene una posición que políticamente, créeme, le va a redituar mucho al presidente Peña Nieto, Paco.
Así es. Y bueno, haciendo mención a lo que tú tocas del plan B, es algo que se ha mencionado a lo largo ya de prácticamente un par de semanas, pero solamente se ha dicho, debemos de tener un plan B, tenemos un plan B, pero justo hoy se empezó ya a hablar de más forma, con mayor forma de ese plan B, y eso a mí me da la sensación de que los negociadores mexicanos están ya muy ciertos de que esto no va a avanzar. No perdamos de vista que esta semana vinieron a Estados Unidos tanto Luis Videgaray como Ildefonso Guajardo. Estuvieron entrevistándose con sus pares, estuvieron hablando sobre el tema y me parece que no ven con gran optimismo, lo que pueda suceder y realmente tienen que poner los pies en la tierra porque Donald Trump es un estado de ánimo. Paco, te pongo el tema del DACA. ¿Qué va a esperar de aquí al martes para tomar una decisión de un asunto que él viene tratando desde campaña? El mismo tema que él ha tratado desde la campaña es el TLC, que lo ha calificado como el peor negocio que ha hecho Estados Unidos en la historia. Él solamente ve el aspecto del déficit de Estados Unidos y no lo entiende, ni siquiera entiende que el déficit lo propician los ciudadanos con sus compras y ventas, no lo propicia uno solo de los 3 países integrantes del TLC. Por eso me parece que los asesores del presidente Peña Nieto tienen ahí una buena tarea para que sea un plan B, que no lleguemos tarde, porque lo que va a hacer Donald Trump en determinado momento va a ser anunciar que ya se retira a Estados Unidos del tratado y que tiene 2 meses para anunciárselo al Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué tal si mejor el presidente de México anticipa eso y lo obliga? Porque no nos vamos a salir del TLC, simplemente abandonamos la renegociación, que es lo que están haciendo en este momento y es lo que Trump está buscando el momento más adecuado para hacerlo. Él ya ha encontrado en México el villano favorito para poder estar levantando su imagen cada que se cae la imagen, cada que se presentan crisis. Él habla de México, él habla del muro, nuevamente del muro. Hoy, Paco, tú ya dices la noticia de las 4 empresas que van a presentar las opciones de la frontera. Es decir, sigue siendo México tu tema predilecto cuando se trata de hostigar a uno de los países participantes. Entonces, bajo estas condiciones, creo que el plan B tiene que analizarse muy bien, Paco. Así es, sin duda, como siempre, Juan María, un gusto platicar contigo y escuchar esta opinión siempre respetable. Te agradecemos. Al contrario, que pasen muy buen fin de semana. Estamos en contacto. Gracias, Juan María Naveja, opinión internacional sobre el tema del Telecán.